Dios te bendiga, querido oyente, hermano, familiar, amigo que te conectas a nuestro devocional Intimidad con Dios en nuestra iglesia Centro de Oración y Conquista. Hoy te quiero invitar a la palabra de Dios, al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 71. Y lo voy a leer en las dos versiones, en la versión Reina Valera 100 de 1960 y en la traducción lenguaje actual. Y damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de la Nación, por del Espíritu Santo de Dios. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Y la nueva traducción en lenguaje actual nos dice que estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Y me gusta más la traducción en lenguaje actual porque pues nos describe un versículo más entendible al momento de leerlo. Pero dice que estuvo bien que me hicieras sufrir. En ese versículo el rey David exponía o le explicaba a Dios y le decía a Dios que en medio de la dificultad él había aprendido. Y nos pasa mucho a los seres humanos de que muchas veces en las cosas buenas o en las cosas normales no aprendemos o no aprendemos las cosas. Pero cuando llega el momento de dificultad, el momento de un problema, aprendemos y aplicamos lo que sabemos. Y lo que Rey David estaba explicándole a Dios era eso. Tal vez en mi manera de caminar, de buscar tu palabra, no he aprendido, pero en el momento de la dificultad, cuando viene la tempestad, cuando viene el problema, aplico tu palabra, entiendo. Y me gusta mucho por lo que podemos ver que hay muchas personas a nuestro alrededor que tal vez se agrada cuando nos equivocamos. Tal vez en su corazón se llena de alegría, de gozo, al ver que tropezamos, al ver que caemos, porque cuando aceptamos seguir ese camino, seguir el camino de la palabra, seguir el camino de Dios, mucha gente a nuestro alrededor va a estar muy atenta, listo su dedo para señalar, para criticar y para buscar la manera de hacernos caer o de burlarnos de cada uno de nosotros. Porque sabemos que esas personas no tienen todavía el temor o el conocimiento que tal vez tú y yo ya conocemos de la palabra. Y por eso nuestro paso siempre debe ser firme y no podemos poner un paso en falso porque perderíamos el trabajo que llevamos. Por eso, como decía Pablo, nosotros debemos de evitar hacer cosas porque cada persona no sabiendo no se pierda, porque nosotros mismos podemos, a través de un mal pensamiento, una mala palabra, una mala acción, podemos permitir que esa persona que nos está mirando no siga el camino. Nosotros somos testamentos, dice que nosotros somos luz sobre un mundo de oscuridad. Somos esos faros que debemos llegar a cada lugar y poner la lumbrera, que es la palabra de Dios, que debe morar en nuestro corazón y en nuestra boca. Pero lo que más me gusta es que dice que bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus enseñanzas. Y este versículo se aplica mucho en las historias bíblicas de las que vemos en la palabra. Y una es que cuando José, dice que José era el consentido de su casa. Dice que su padre le hizo una túnica de colores. Dice que sus hermanos sintieron envidia por él, porque sabemos que a José era interpretador de sueños. Y desde muy pequeño ya Dios venía formando ese talento, ese don, esa cualidad que Dios le había dado. Dice que sus hermanos le quitaron, lo echaron a un pozo y después fue vendido. Pero vemos que los hermanos pensaron que por quitar la túnica iban a quitar la bendición que tenía José. Y no, José tenía algo más grande. José no solo era la túnica el que tenía la bendición, porque el que estaba con él era el que le iba a proveer, el que le iba a poner, el que le iba a dar, el que que tenía destinado su futuro y su propósito delante de él. Es lo que Dios te quiere decir. Aunque el mundo, aunque la adversidad, aunque todo a tu alrededor tal vez no esté a tu favor, Él te dice que eso es pasajero, porque el que te va a proveer y el que te va a dar la victoria es Dios de los ejércitos. Recuerda que, como te decía, el mundo, las personas van a estar contentas de que caigas. Pero si te caes, no te preocupes, porque el Rey de Reyes, el que ya gana la batalla, es el que te va a levantar y te va a sacar en victoria. Y como le pasó a José, sus hermanos, inclusive sus propios hermanos, quitaron la túnica porque tuvieron envidia de él. Pero recuerda
que hace que tal vez si te quedes sin trabajo, tal vez si te quedes con relaciones de tus amigos, de tu familia, estando por una necesidad, no te preocupes, que la bendición vendrá de Él. Te invito a que cierres tus ojos en el lugar donde te encuentres y le digas: amantísimo Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te doy muchísimas gracias porque tu palabra me ratifica y me dice que dentro del proceso, dentro de la dificultad, dentro de mi problema que vivo diariamente, aprendo de ti. Aprendo cómo aplicar tu palabra, aprendo tal vez a tener más oración, a tener mucho más relación contigo para poder afrontar. Porque en el tiempo bueno tal vez me olvido de lo que tú has hecho, de tu maravilla, de tu poder sobre mi vida. Pero aprendió que como el pasó a José, sus hermanos sintieron envidia tal vez de lo que llevaba, de la provisión, de las cualidades que tenía José. Y le quitaron su túnica pensando que de ahí provenía la bendición, de ahí provenía su talento. Pero no recordemos y recordamos desde tu palabra que tú eres el que provees, que tú eres el que das, tú eres el que quita y tú el que tienes un propósito destinado con cada uno de nosotros. Pero depende de cada uno ponerlo en práctica y poner sobre todo a tu voluntad, a tu servicio, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.